El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Maravillosa Creación. Hoy trataremos el tema del cerebro. Yo soy el Dr. López y espero de poder explicarles en una manera sencilla otras maravillas del universo, al ser comparadas con el cerebro, llegan a ser completamente insignificantes. El cerebro humano pesa aproximadamente de 3 libras o 1.364 gramos, con una forma de un hongo con tejido gris blanco de consistencia gelatinosa. No existe computadora que pueda duplicar las miriadas de funciones que el cerebro humano puede hacer. Las partes que componen el cerebro son variables en número. 30 billones de neuronas y 5 a 10 veces más ese número de células gliales, que son las que están alrededor de la célula nerviosa. Todo esto puede ser cubierto por un sombrero del tamaño número 7. El cerebro no solo es parte del cuerpo de una persona, sino de su personalidad, sus reacciones y su capacidad mental. Tal vez tú crees que oyes con los oídos y que saboreas con la lengua y que sientes con los dedos, pero todas estas capacidades ocurren dentro del cerebro. Los oídos, la lengua, los dedos solo recogen información para mandarlas al cerebro. El cerebro es el que te dice cuándo estás enfermo, cuándo tienes hambre. Es el que gobierna tus urgencias sexuales y tus emociones. Inclusive cuando estás durmiendo, el cerebro continúa su actividad administrando y manejando tráfico de información y actividad que congestionaría todas las líneas telefónicas del mundo. La cantidad de información inundando el cerebro desde afuera es espantosa. ¿Cómo podemos diariamente manejar toda esta información? Simplemente seleccionamos lo que es importante e ignoramos el resto. Por ejemplo, si tomamos un disco de música y al mismo tiempo atentamos de leer, terminaremos concentrándonos en el disco o en el libro, lo que sea más interesante, pero no ambos en el mismo tiempo. Si nos involucramos leyendo una historia muy interesante, no te sorprendas si no te recuerdas haber escuchado la música favorita que tocaba durante ese tiempo que leías. Seguro, si algo potencialmente peligroso ocurre, el cerebro instantáneamente hace los cambios, ajusta, como por ejemplo, si te resbalas en el hielo, el cerebro inmediatamente te dirige a recuperar tu balance y manda mensajes a los brazos que los uses para evitar la caída. Finalmente, si te caes en el suelo, el cerebro te deja saber inmediatamente si te has golpeado y el evento queda grabado en tu memoria para alertarte en el futuro de caminar con cuidado en el hielo. Así te puedes proteger. Además de cuidarte de esta emergencia, el cerebro tiene miles de responsabilidades. Es el trabajo de mantenimiento, por ejemplo, vigilar las respiraciones en la cual
hay sensores automáticos que informan al cerebro si el CO2 está aumentando en la sangre y que necesita más oxígeno. El cerebro manda información de aumentar la frecuencia de las respiraciones, midiendo las contracciones y relajando los músculos del tórax. En miles de incidentes parecidos, el cerebro vigila el resto del cuerpo y demanda eficiencia, calidad y obediencia precisa y sin discusión de cada parte del cuerpo para el buen funcionamiento y la seguridad de cada órgano del cuerpo. Nadie en el cuerpo pretende ser mejor que el otro. Cada órgano tiene su especialidad, su responsabilidad. Cada uno respeta la decisión del otro y todos trabajan en armonía, ayudando al órgano en necesidad el cuerpo necesita ese momento. Saben que de cada uno depende el buen funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Nunca nadie en el cuerpo trata o pretende de hacer el trabajo del otro o trabajar en contra del otro, porque sería trabajar en contra de ti mismo. El cerebro representa solo el 2% de todo el cuerpo, pero requiere el 20% del oxígeno que respiras y requiere la quinta parte de la sangre que el corazón bombea. Depende y requiere ser suplido constantemente sin ninguna interrupción. Si un poquito de sangre le falta al cerebro, temporalmente el cerebro hace que pierdas el conocimiento y caerías en coma, quedando en una posición horizontal, y de esa manera obtendría el cerebro inmediatamente más sangre y oxígeno para poder continuar sus actividades cerebrales y que no te mueras, y coordinar el buen funcionamiento de todos los órganos que dependen del cerebro para su función. Si la sangre del cerebro es cortada por algunos minutos, el cerebro puede sufrir graves daños. Parálisis o muerte puede ser el resultado. El cerebro demanda una cantidad de alimento sea suplida para él, la glucosa, el azúcar, aún en situaciones de largos periodos de ayuno y hambre. El cerebro siempre recibe prioridad de alimento disponible, porque si el cerebro, el cuerpo moriría o vegetaría. En muchas maneras, el cerebro es como un continente vasto y sin explorar, muy poco conocido. Conocemos apenas un bosquejo rudimentario, delineado de las cosas de su continente. Los investigadores del cerebro han atentado descubrirlo y han concluido con información fascinante. Por ejemplo, todo el dolor es percibido por el cerebro. Pero ¿sabías que el cerebro en sí no tiene sensación de dolor? Inclusive cuando el cerebro es cortado. Así, los cirujanos, al performar una cirugía del cerebro, es hecha con el paciente completamente despierto, permitiendo a los exploradores del cerebro estimular eléctricamente las áreas del cerebro y específicas del cerebro para poder observar la respuesta del cerebro. Si tu cerebro llegara a ser operado, estarías sorprendido de lo que pudiera ocurrir. Un poquito de electricidad en un lugar del cerebro y pudieras ver a alguien que hace tiempo habrías olvidado. Estimulando en otra área, pudieras escuchar el tren pitando o terminarías recitando un poema que aprendiste cuando eras un pequeño bebé o a mí niño y que hacía unas horas no te podías recordar. O tal vez pudiera reflejar tus secretos. El cerebro es como una bodega vieja
que contiene recuerdos de toda tu vida. Tú tal vez no realizas de lo que está guardado en esa bodega, pero está allí. Cada emoción, cada experiencia, cada incidente, cada película. El cerebro la usará esta información computarizándola para usarla por todo el resto de tu vida para tu beneficio o tu destrucción. El cerebro toma las bromas en serio. Los diseñadores del mapa cerebral y exploradores del cerebro han diseñado gruesamente un esquema superficial de las áreas del cerebro y sus funciones primarias. Por ejemplo, la visión está en la parte de atrás de tu cerebro, mientras que la audición se encuentra a los lados de tu cerebro. Uno de los más interesantes descubrimientos del cerebro ha sido el centro del placer. Si se le enseñara a una rata de presionar un interruptor que da un pequeñísimo estímulo eléctrico al centro del placer en el cerebro, el animal o la rata presionaría este interruptor constantemente, prefiriendo ese estímulo, inclusive más que su propia comida, y así le permitirás suficiente tiempo para ver hasta cuándo lo haría. Esta rata se moriría de hambre, pero diríamos en estas palabras, presumiblemente contenta, con placer. Si el cerebro sufriera una depresión severa, el doctor neurocirujano podría implantar un electrodo en el cerebro y con pequeños voltios de electricidad pudiera transformar a una persona deprimida en una persona optimista y entusiasta. El cerebro habita, por seguro, en una fortaleza, un castillo bien protegido que se llama el cráneo. Aproximadamente es de un grosor de 1/4 de pulgada de grueso en la parte de arriba y más grueso en la base, en la parte de abajo del cráneo. El cerebro se encuentra bañado o flotando en un líquido acuoso que amortigua al cerebro de choques y golpes, ya que el cerebro es como una gelatina. Existe una barrera entre el cerebro y la sangre que sirve como policía a la entrada, dejando algunas cosas pasar y negando la entrada de otras cosas. Así le da la bienvenida al azúcar que necesita grandemente para trabajar correctamente. Bloquea no dejando entrar bacterias y sustancias tóxicas. La mayoría de las medicinas para el dolor y anestéticos pasan con facilidad y así desafortunadamente entra el alcohol y otras drogas alucinógenas que ampliamente distorsionan las actividades normales del cerebro, que hasta pueden hacer que la persona oír palabras y vea imágenes que no existen, solo para darte una idea de la arquitectura del cerebro. Si tú arrancaras de la tierra en un jardín una hierba mala con todo y raíces, la célula cerebral o neurona es algo muy parecido a un centro con un cuerpo y múltiples ramificaciones para conectarse con otras neuronas. Esto lo tendrías que multiplicar por 30,000 billones de células nerviosas, porque cada una de ellas conecta entre sí una con otra, que se ha calculado que una neurona pudiera llegar a tener hasta 60,000 conexiones con otras neuronas para darte otra idea de lo que es una neurona. Imagínate una araña unida a un filamento
La araña sería el cuerpo de la célula y el filamento el axón y las patas las dendritas. Las patas o dendritas son las que van y recogen información y reciben una señal de otras neuronas alrededor y lo pasa al cuerpo celular. Y el cuerpo celular lo pasa la señal al filamento o axón a una velocidad de 225 millas por hora. Después que la señal ha pasado, toma una 2/1000ª parte de segundo para recargarse químicamente para pasar otra información. Es interesante que en ninguna situación la neurona se toca una con otra. La información es transmitida a través de un espacio, como el espacio de una bujía en un carro. Con cada chispa de información, una neurona se comunica químicamente con la otra, pasando de esa manera la información. Con toda la gran capacidad y versatilidad de las funciones de la neurona, desafortunadamente, entre la neurona nunca aprendió la maravilla de reproducción. La piel, el hígado, las células sanguíneas pueden ser reemplazadas después de ser dañadas o perdidas. Pero si el cerebro pierde una de sus neuronas, es una pérdida total siempre. Y no se recobra jamás esa célula. Y a la edad de 35 años, una persona ha perdido 1000 neuronas por día. Estas pérdidas pudieran ser desastrosas, pero el cerebro lo compensa durante la vida aumentando las conexiones entre una y otra célula. Con la edad, el cerebro también pierde peso, pero por lo general tiene múltiples conexiones que haya hecho durante su vida. Compensará grandemente con estas conexiones. Supongamos que 1000 células mueren y que 1000 otras nunca notarán la pérdida. Pero si bastantes células son perdidas, pudieras perder el sentido del olfato o disminuir la capacidad del sentido del gusto, y si tu audición fallaría, pudiera notar que tu concentración se ha disminuido y así tener más dificultad en recordar fechas, nombres, números de teléfono, pero el cerebro tomará cuidado de los trabajos importantes hasta el final de tu vida. El cerebro sabe que el cuerpo tiene 2 riñones, 2 pulmones, 2 glándulas adrenales, pero el cerebro no toma el cerebro como 2 cerebros, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, sino como un órgano que tiene 2 hemisferios y 2 funciones diferentes. La mitad del cerebro izquierdo controla la mayoría de las actividades del lado derecho del cuerpo. Y el hemisferio derecho viene a controlar el lado izquierdo del cuerpo. Así, personas que son derechas, el hemisferio izquierdo es dominante. Pero las personas zurdas o izquierdas, o los que usan su mano izquierda en una mayor frecuencia, el hemisferio derecho se convierte en el dominante. Estudios recientemente sugieren que el hemisferio izquierdo controla la habilidad para caminar, para escribir y hacer las funciones matemáticas. El hemisferio derecho está esencialmente en silencio, pero puede hacer otras cosas como evaluar, juzgar. Por seguro, una de las actividades más impresionantes del cerebro es el sistema que usa para almacenar información. El cerebro guarda en memoria, en varios lugares
de la misma información. Es por eso que es posible que el cerebro pueda seguir operando bien a pesar de que parte del cerebro haya sido destruida. Las partes del cerebro no dañado pudieran tomar o requerir considerable tiempo para comenzar a manejar los trabajos extraños al cerebro restante, pero frecuentemente el cuerpo es capaz de formar redes compensadoras de conexiones nerviosas y así el habla puede regresar tiempo mucho más tarde. Los movimientos de las piernas paralizadas, poder regresar, una mente nublada, ser aclarada. Esta sorprendente habilidad es una gran bendición a pesar de la admirable y elaborada protección del cerebro y su almacenamiento de información. El cerebro es el blanco de una serie de problemas. Tumores pueden causar una variedad de desastres. Afortunadamente, al remover los tumores cerebrales, cuando es posible, es completamente seguro y frecuentemente resulta en recuperación dramática. El derrame cerebral es otro problema mayor. Un coágulo se forma en uno de los pequeños vasos sanguíneos o una de las pequeñas arterias que pudieran debilitar y romperse. Parte del cerebro sufre por nutrición y los síntomas pudieran variar de lagunas mentales y hasta severos resultados como parálisis total y aún muerte. En algunos casos, muy poco se puede hacer para corregir los efectos del derrame cerebral, pero en otros la rehabilitación es posible. El éxito dependerá en qué parte y cuánto cerebro fue destruido y al mismo tiempo dependerá de la determinación y paciencia de la persona para darle tiempo a las neuronas que se conecten unas con las otras. Se ha visto que personas que se habían dado por vegetales 7 años más tarde comenzaron a responder y a comunicarse. El tercer enemigo del cerebro es el trauma. A pesar de la amortiguación líquida en que flota el cerebro y la fortaleza de la bóveda craneal, el cerebro puede ser lesionado al estremecerse con un golpe, un accidente o una caída. El cerebro responde de muchas maneras diferentes. Puede hincharse como lo hace un dedo que se ha majado o cortado. Pero porque el cerebro está dentro de una prisión de hueso rígida, no tiene suficiente espacio para hincharse o expandirse, y al hincharse la presión aumenta en el cerebro y los síntomas pueden ser desde la mente yéndose en blanco hasta la muerte de la persona. Pero si el cerebro llega a recuperarse, como lo hemos visto, la recuperación es impresionante y majestuosa y la historia no se habrá terminado. Si los trabajos que el cerebro puede hacer son grandes, hablar, recordar, razonar y todas las demás maravillas, todas ellas serán nada cuando sabemos lo que el cerebro puede hacer en el futuro. La capacidad del cerebro apenas las hemos tocado. La potencialidad del cerebro es enorme. El cerebro fue hecho para durar, para almacenar por toda la eternidad, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Este sistema complejo no pudo haber sido producido como un producto de la casualidad. Nos habla de un perfecto ingeniero químico, arquitecto, diseñador, admirable, que lo único que nos queda es una manera
fantástica de ver su superimaginación es de decir con el salmista: grandes son tus obras, oh Dios. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia y las facultades mentales como la comunicación con tu Creador, el estudio de las Sagradas Escrituras y el servicio desinteresado por otros. Él te dará paz y felicidad, y tú serás la persona que Él haya querido que tú seas. Déjame decirte algo. El cerebro es tan maravilloso que se han visto niños que se les ha quitado la mitad del cerebro y han podido aprender a leer tan rápido y tan bien como un niño de 9 años. El cerebro está capacitado de una manera que pueda recibir todas las informaciones y almacenarlas y al mismo tiempo poderlas computarizar para que tú las puedas usar en una manera apropiada. Dios quiere que tú le abras las avenidas de tu cuerpo, tus ojos, tus oídos, tu boca, tu tacto, tu olfato, como puertas a tu cerebro, para que el Espíritu Santo pueda entrar por ellas. Recuérdate una cosa: cuando Jesús te pide, hijo mío, dame tu corazón, Él no te lo está pidiendo porque el corazón es inteligente, sino que Él quiere entrar en tu corazón, mezclarse con esa sangre y bombearse de una manera que en cada célula el Espíritu Santo irá a tus células cerebrales para que puedas hacer las decisiones y las cosas correctas para que tú puedas decir que has estado con Jesús. Mi amigo, no le des oportunidad a Satanás que use tu cerebro para gloria y honra del mal. Dáselo a Jesús y verás qué grandes cosas va a poder Jesús hacer en tu vida. Que Dios te bendiga y que cuides lo que miras, cuides lo que oyes, lo que comes, todo lo que entra por tus sentidos, y que puedas decir con el salmista: maravillosa creación, grande es tu bondad, grande es tu misericordia. Que Dios te bendiga y te acompañe, y nos veremos nuevamente en la próxima maravillosa creación. Si alguna cosa dudas, pídesela a su Creador. Hasta la próxima sesión. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Maravillosa Creación. Hoy trataremos el tema del cerebro. Yo soy el Dr. López y espero de poder explicarles en una manera sencilla otras maravillas del universo. Al ser comparadas con el cerebro, llegan a ser completamente insignificantes. El cerebro humano. El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Con la lengua y que sientes con los dedos, pero todas estas capacidades ocurren dentro del cerebro. Los oídos, la lengua, los dedos, solo recogen información para mandarlas al cerebro.
El cerebro es el que te dice cuándo estás enfermo, cuándo tienes hambre. Es el que gobierna tus urgencias sexuales y tus emociones. Inclusive cuando estás durmiendo, el cerebro continúa. Pesa aproximadamente de 3 libras o 1.364 gramos, con una forma de un hongo con tejido gris blanco de consistencia gelatinosa. No existe computadora que pueda duplicar las miriadas de funciones que el cerebro humano puede hacer. Las partes que componen el cerebro son variables en número. 30 billones de neuronas y 5 a 10 veces más ese número de células gliales, que son las que están alrededor de la célula nerviosa. Todo esto puede ser cubierto por un sombrero del tamaño número 7. El cerebro no solo es parte del cuerpo de una persona, sino de su personalidad, sus reacciones y su capacidad mental. Tal vez tú crees que oyes con los oídos y que saboreas